Continuamos con el desarrollo de su programa La Mirada. En estos momentos vamos a pedir una mirada en contexto que preparó nuestra compañera Irene Javier sobre un tema que lamentablemente se mantiene siendo noticia de manera permanente, no cambia. La cantidad de accidentes de tránsito en la República Dominicana. Seguimos siendo el país per cápita con mayor cantidad de accidentes de tránsito en el mundo. El primer lugar ocupamos, increíble. Veamos. Son alarmantes las cifras de los primeros 4 meses del 2026 en accidentes de tránsito, siendo un total de 651 personas las que han muerto y unas 498 lesionados en las vías de República Dominicana. En cada accidente de tránsito ocurrido este año, una persona ha resultado muerta. Según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, por día fallecen 2 personas por esta causa. Desde el año 2000 hasta el 2019, la Organización Panamericana de la Salud ha situado a República Dominicana entre los primeros 5 países con la tasa más elevada de fallecimientos por accidentes de tránsito. Desde el 2010, el país ha ocupado consistentemente los primeros 2 puestos de mortalidad por tráfico, destacándose por sus elevados índices de muertes relacionadas con los accidentes. Según las estadísticas del Intran, para el año 2018, los motoconchistas y los peatones fueron los grupos con mayor riesgo de sufrir accidentes mortales. El año 2025 cerró con más de 2.000 muertes por accidentes de tránsito, de acuerdo con datos oficiales, en tanto que el Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran registró un total de 205 muertes por accidentes viales el pasado año. La mirada en contexto, buen trabajo de nuestra compañera Irene Javier. Tenemos en el estudio a Rafael Toribio, quien es auditor interno en seguridad vial, un especialista en materia de seguridad vial, y Aníbal Hermoso, no Hermosén, Hermoso, quien es el CEO de Accidentes RD. Entonces, esto es un tema, esto es lo de nunca acabar, esto es un tema que se mantiene, que se mantiene, que se mantiene. O sea, seguimos siendo el país número 1 en el mundo con mayor cantidad de accidentes de tránsito per cápita por población. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer, por favor, Andrés, Rafael? ¿Qué es lo que vamos a tener, Aníbal, Rafael, qué es lo que vamos a tener que hacer para eso? Fíjate que el problema es grave, pero quizá la respuesta no es tan difícil, porque cada año se repite lo mismo. Son aproximadamente 3.000 personas que mueren en accidentes cada año, y si ha bajado o ha subido, se mantiene siempre en ese rango. Sin embargo, nosotros tenemos una ley de tránsito que parece que solo está impresa. Tenemos una ley del 2017 que habla de artículos que pueden reducir esos accidentes, pero que en la realidad no se aplican. Y te podría mencionar rapidito algunas de ellas, como licencia por punto, fotomulta, multas por salario mínimo, no la multa que tenemos actualmente, que son 1.000 pesos y 1.667 pesos. Cuando tú al dominicano lo fiscaliza por donde le duele el bolsillo, tu reacción es diferente. Y hay muchos más artículos que están en la ley, pero que lamentablemente no se aplican. Empezando por ahí podríamos tener un resultado diferente, pero cada año hacemos lo mismo, y haciendo lo mismo nunca vamos a tener algo diferente. Falta fiscalización por parte de las autoridades y el cumplimiento de la ley que fue aprobada en texto, más no en la práctica. Eso es así. Y con DGC hay que tener algo claro. Un agente de tránsito se le van 20 motoristas al mismo tiempo y no puede hacer nada. Ese factor humano del DGC hay que ayudarlo con tecnología. También está en la ley el tema de la fotomulta. Se ha hablado, no es que no se ha tocado el tema, pero se queda en palabras. Rafael, yo vi, por ejemplo, en la avenida John F. Kennedy este fin de semana que unos motoristas se subían por el elevado y entonces estaban unos agentes de la DGC adelante esperándole para atraparlo. Y entonces lo que hacían era que se devolvían en se metían en vía contraria en el propio sí, elevado. Y no solo eso, que entonces pagan un precio bastante alto las personas que transitan en esa vía, porque entonces se generan unos entaponamientos tanto cuando entras al elevado como en la desembocadura del elevado. Además de que ponen en riesgo tanto la vida de ellos como de las personas. O sea, los motoristas tienen que entender que no es por capricho que se les prohíbe el paso por ese tipo por los elevados. Es un asunto de seguridad, inclusive de ellos mismos. O sea, por ejemplo, ellos si un motorista es impactado, por ejemplo, en un elevado prácticamente, lo va a eyectar es fuera del elevado. O sea, es una muerte inminente. En los túneles por igual, los túneles son un espacio confinado. Entonces, tú no tienes para dónde coger.
Discovery hizo una investigación donde decían que en el 50% de los casos, generalmente, el que anda en un vehículo de 4 ruedas no ve al motorista. Porque cuando tú andas en un vehículo de 4 ruedas, tu cerebro automáticamente, cuando mira hacia los lados, está buscando un vehículo igual de 4 ruedas. Imagínate tú si eso es en condiciones normales, imagínate tú cuando ya el cerebro asume que en los elevados y en los túneles no debería haber un motorista. Prácticamente quizá en un 80% tú no lo ves. Y la cantidad de accidentes que ocurren en esos espacios que no le favorecen para nada a los motoristas son incontables realmente. Es un buen punto. O sea, los motoristas no tienen permitido el paso por los elevados y por los túneles. En el elevado, porque si un carro choca a un motorista en un elevado, lo más probable es que cuando vuele por los aires salga del elevado y caiga abajo en el pavimento, y eso es como tirarse de un edificio de una tercera planta, de una cuarta planta. Una muerte inminente. Una muerte inminente. Y en los túneles, porque inmediatamente lo choque un carro, va a estrellarlo contra una pared. Imagínate, o contra el muro Jersey del centro. National Safety Council de Estados Unidos hizo un estudio, por ejemplo, que uno andando en un carro, ¿verdad? Un vehículo de 4 ruedas, sin tener el cinturón puesto, cuando hay un impacto, que tú sales del vehículo, generalmente hay un 98% de que no sobrevivas. Es igual una muerte inminente. O sea, tú saliendo del carro, eyectado por el cristal. Imagínate tú un motorista en un elevado. O sea, las posibilidades probablemente no llegan al 0.1%. Y entonces, en la mayoría de estos accidentes nuestros, en República Dominicana, están los motoristas involucrados. O sea, la mayoría de los accidentes involucran a un motorista. Sí, eso es así. Estadísticamente se mantiene en el toque. O sea, en Semana Santa, esta Semana Santa recién pasada, el 83% de los fallecidos fueron motociclistas. En Navidad igual, y cuando vemos la cifra del año completo, siempre supera el 65, el 70% de la muerte por accidente de tránsito. El motociclista siempre está en número 1. De hecho, si solucionáramos ese problema solo con los motociclistas, dejaríamos de ser el país líder, pero por mucho, en accidentes de tránsito. ¿Y los camioneros? Es irónico, pero cuando ocurre un accidente con un vehículo pesado, entendemos que pasa con mucha frecuencia, es por el impacto. Cuando es un vehículo pesado, llama mucho la atención, porque el accidente es al ser con varios vehículos, varios fallecidos, pero no pasa con la misma frecuencia. Realmente no es ni siquiera... Primero están los motociclistas, le siguen los vehículos livianos, los peatones. O sea, los vehículos pesados realmente no ocupan una estadística alta, aunque sí llaman la atención cuando ocurren. ¿Cómo trabajar este tema desde la autoridad? La presidencia, el Intran, la DGCET, la Policía Nacional. O sea, ¿quién le pone el cascabel al gato? Tú sabes que justamente en el día de hoy yo entré a la página del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran y yo me reía porque está muy chula y muy actualizada la página. Bonita sí está. Y actualizada con los datos de ellos. Por ejemplo, en los datos que dio el reportaje decía 641, que es del 25 de abril. Ya el día de hoy hay 678, o sea, es 5 personas muertas por día en accidentes de tránsito o siniestros viales. Y yo te digo que me reía porque te da como una introducción de cómo utilizar la página, y hay una de las partes que dice que ellos, el tema de las fiscalizaciones, ellos las van ordenando de forma tal que ellos puedan tener una idea de qué hacer y qué medidas tomar para reducir eso. Entonces tú dices, pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Entiendes? Cuando inclusive científicamente hay 3 teorías que te explican científicamente por qué ocurren los accidentes de tránsito, y en 2 de ellas justamente es prácticamente la que utilizan y la que está en la psique del motorista. Una es la de riesgo cero, que el motorista dice que a él no le va a pasar un accidente hasta tanto el accidente sea inminente. O sea, solamente ellos entienden que van a tener un accidente cuando el accidente pasa. Y la otra es la del aprendizaje. Esta dice que si yo me voy en rojo, que generalmente los motoristas son la mayoría de los que se van en rojo, si yo me voy en rojo y no tengo ninguna consecuencia, por aprendizaje yo me voy a seguir yendo en rojo porque yo no tengo ninguna consecuencia, porque no me fiscalizan. Además de que, como decía el compañero Hermoso, cuando te fiscalizan, una multa de 1,000 pesos. O sea, no tiene sentido. Además de que perime al año. O sea, yo espero al año y ya. Vamos a ver unas estadísticas que nuestro equipo de producción preparó con relación a la cantidad de accidentes de tránsito por provincias en la República Dominicana. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en este mapa, las muertes por provincia. La provincia de Santo Domingo, 72, San Cristóbal en segundo lugar con 57,
Santiago 49, La Altagracia 47, el Distrito Nacional 38, Peravia 31, Puerto Plata 29, Provincia de Duarte 27. Estas son las 8 provincias de mayor cantidad de accidentes en todo el territorio nacional. Es increíble, ahí la ven ustedes en rojo en nuestro mapa, lo que es la cantidad de accidentes. Sigue. La provincia Peravia 1.61, o sea, las más peligrosas según el tamaño, según la cantidad de población. La provincia Peravia en primer lugar con el 1.61, la tasa de accidentes por vehículos, por población. La Altagracia 1.46, San Cristóbal 0.93, provincia de Duarte 0.91 y Puerto Plata 0.88. Estamos hablando de que es un tema que transversal, o sea, que en todo el país se producen accidentes. Ahora yo me pregunto, Dios mío, los motores, lo que decía Aníbal Hermoso como CEO de Accidentes RD, si concentráramos todo nuestro esfuerzo solamente en el tema de los motoristas, se meten en vía contraria, no usan el casco de seguridad, suben a los elevados, se meten en los túneles, andan con unos cajones de delivery detrás que son más anchos que la motocicleta y entonces ellos creen que por donde caben ellos adelante también va a caber el cajón que llevan atrás. Rayan los vehículos, rompen los espejos retrovisores de los demás, se suben por las aceras, en vía contraria. O sea, es increíble, es como chivos sin ley que andan los motoristas. Sí, ese mismo dato que tú acabas de presentar de las provincias, son las mismas provincias que se repiten cada año. Yo siento que el Estado ha estado contando los muertos, pero no le ha hecho caso a la data. Exacto. La data habla. Todos los años, en Semana Santa y Navidad, son protagonistas Puerto Plata, San Cristóbal, como las 5 provincias hay 5 que sobresalen siempre que tú presentas de ahí. Entonces, no es que descuide las otras provincias, pero la data te está hablando. El problema principal está en 5 provincias de 32, concentra el mayor trabajo aquí y quizás así vamos a tener un resultado favorable. Y otra cosa también muy lamentable, y es que muchas veces los primeros violadores a la ley de tránsito son oficiales y alistados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que usted lo ve uniformado cometiendo la infracción. Eso es así. Y en vehículos oficiales también. El ciudadano común dice, pero si es de que la autoridad lo hace, entonces me está dando luz verde también para yo hacerlo. Eso es lo que pasa. Y lo que decía Rafael ahorita, o sea, cruzan los semáforos en rojo y no le pasa nada, entonces entiende que porque lo hizo y no le pasó nada, pues tiene que seguir haciéndolo hasta que le pase. Y cuando le pase, pudiera costar la vida de varias personas, incluyendo la de la propia persona que hace la infracción. Tú sabes que hay un tema que generalmente en los medios no le gusta tocar por el tema de involucrar a las empresas, pero por ejemplo yo entiendo que todas las empresas que tienen que ver con servicios de delivery deben de tener una responsabilidad con lo que tiene que ver con su personal. Yo no sé, quizás pues no soy abogado jurídicamente, cómo pudiera el Estado, de alguna manera u otra, porque hay una responsabilidad civil y hay una responsabilidad penal. Entiendo que la responsabilidad civil es de la empresa, pero la empresa generalmente, ellos no siempre se desligan de todo lo que tiene que ver con las violaciones. Entonces, tú ves las compañías de delivery que también se van en rojo, inclusive con la marca de que ellos se representan, y no hay ningún tipo de consecuencia, ni con el motorista, pero tampoco con la empresa también. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo veía unas camionetas de Codetel, en ese momento se llamaba Compañía Dominicana de Teléfonos Codetel, y decía, yo manejo bien, si no, llame a tal número. Exactamente. Y he visto que otras empresas han imitado ese ejemplo y hacen lo propio y le colocan el número a los camiones. Pero en los motores no, porque en los motores no hay espacio en la carrocería para poner esto, para uno poder reportarlo. Yo personalmente he reportado a varias unidades de camiones, camionetas y vehículos de empresas que tienen ese letrero, sí, claro, cuando cometen imprudencia. Le digo, mire, llamo y le digo a tal hora, en tal sitio, tal vehículo, tal placa, tal número de ficha. Pero con los motoristas sería prácticamente imposible hacerlo porque no tienen cómo identificarlos. Mira, yo he participado en varias mesas de trabajo buscando una solución. Y recuerdo que una de ellas, muy vinculada al tema que tú acabas de tocar, era con una de las 2 marcas más famosas de delivery, y la idea era ponerle en el chaleco de atrás una numeración única para que con las cámaras del 911 se puedan identificar en el caso de que ocurra algo.
esa mesa de trabajo, como mucha que he asistido, se quedó en teoría. Al final, yo mismo me pregunto qué es lo que estamos esperando para accionar, porque muchas propuestas hay, muchas mesas de trabajo se han hecho, pero pocas ejecuciones hemos visto en relación a este ¿Qué tema. países del área o en el mundo han tenido una situación, salud, han tenido una situación tan compleja como esta y que hayan podido corregir la situación con medidas y con acciones que nosotros pudiéramos tomar como ejemplo y como referencia para aplicarla a nosotros? Qué sé yo, que ustedes me digan, Víctor, mira, en tal sitio hace unos años era así como nosotros o más o menos y ellos hicieron esto, cuál lo otro. Bueno, Hay países, por ejemplo, como México y Colombia, que tienen situaciones muy parecidas a las de nosotros, pero ellos cuentan con las herramientas para poderle dar seguimiento a ese tipo de casos. Incluso hasta con los atracos que se dan en las mismas calles, no solamente con los accidentes que se dan, con el sistema de cámaras que hay en toda la ciudad, ellos pueden darle seguimiento a cualquier caso que ocurra. Incluso en Colombia, por ejemplo, yo hice una certificación, yo recuerdo con ellos, en investigación de accidentes de tránsito, y en Colombia, en las carreteras, ellos tienen la numeración, o sea, por ejemplo, cada kilómetro, por ejemplo, cada 10 metros, ellos tienen como una marca, porque cuando hay un siniestro vial en la carretera, en el reporte tú debes de especificar exactamente dónde fue el punto que ocurrió el accidente. O sea, no es que ocurrió de que entre Villa Altagracia y Bonao. No. Tú tienes que decir justamente el punto exacto donde ocurrió el siniestro. Y se han ido estableciendo, por ejemplo, medidas para reducir esa parte, incluso con el tema de los entaponamientos también, con el caso del punto y placa, que yo creo que nosotros no estamos lejos de llegar a ese punto de que un día salgan las placas pares y otro día salgan las placas nones. Porque definitivamente el parque vehicular está creciendo un 4% cada año, es decir, que en 10 años probablemente nosotros tengamos un 40, un 50% más de los vehículos que tenemos hoy en día. Con la misma cantidad de calles y avenidas. Exactamente. Y sin embargo, otra cosa, también hemos visto que las autoridades hablan del tema, pero, o sea, anuncian con bombos y platillos las cámaras, el sistema 911, que hay cámaras inteligentes, que hay semáforos inteligentes, pero, por ejemplo, ahí nosotros estábamos viendo en la mirada en contexto que preparó nuestra compañera Irene Javier, se ven accidentes grabados por las cámaras del 911, pero sin embargo, ¿qué tipo de fiscalización, qué tipo de medidas de represalia se toman contra los culpables o los responsables de esos accidentes que están documentados y grabados en esas cámaras del 911? Pregunto. sí, fíjate, y también tenemos, hay que ser claro, también tenemos un tema de organización, de que nosotros apostamos a tener un sistema tecnológico a través de fotomulta, pero tenemos que resolver un problema primero, que es que la motocicleta estén reguladas. O sea, hay una noticia que menos del 1% de la motocicleta tiene licencia. O sea, el motociclista que anda en la calle, menos del 1% tiene licencia para motocicleta. Muchos andan sin placa, entonces identificarlo también se convierte en un reto, pero sabemos el problema. El tema es que no iniciamos ninguna acción para poder ejecutar, quitar ese problema que tenemos, de regularlo, de que estén identificados. Entonces, primero hay que identificarlo para poder tener esta acción, pero cuando ocurre el evento, hay otro hecho que solo está de boca en boca, y es que se favorece al motociclista en un accidente. Tú tienes un accidente con un motociclista, siéndole el culpable, y fácil que tú sales desfavorecido en los tribunales, porque se habla de una especie que no me gustaría Ellos hacer. son padres de familia. Son padres de familia, y también hay una especie de desorden ahí con los abogados, con los jueces, donde de alguna manera sale favorecido el motorista, y eso no puede ser. 651 personas han perdido la vida en estos primeros 3 meses. En 4 meses ya, porque es hasta el 25 de abril el informe. 651 muertes viales en apenas 4 meses en la República Dominicana, lo cual nos sigue manteniendo en el primer lugar. Somos el país número 1 en el mundo con mayor cantidad de accidentes de tránsito y muertes por accidentes de tránsito. En todo el mundo, el primer lugar, per cápita, ¿no? Por cantidad, porque hay países, lógicamente, que tienen más muertos y más accidentes, pero son países con mucho más población que nosotros. Nosotros somos la número 1 per cápita. Y una pregunta, estamos conversando con Aníbal Hermoso, quien es el CEO, el director ejecutivo de Accidentes RD, y también con Rafael Toribio, que es auditor interno de seguridad vial. En los peajes, yo conversaba el otro día, por ejemplo, con mi buen amigo Hostos Rizik, y yo le decía a Hostos,
ya no pongas más letreros de pase rápido. Olvídate de poner tantos letreros de pase rápido que no leen. Lo que tiene que hacer es que cuando se metan por el paso rápido, por el carril de paso rápido, y no le corresponde el paso rápido y no tiene paso rápido, en vez de ponerlo a que dé en reversa y armen el tapón que se arma en esos peajes para entonces después irse por el carril, métanle una multa por meterse en el carril que no le corresponde. Los peajes son también una situación de muchos accidentes. Sí, eso ocurre. No tiene tanto que ocurre, pero sí la DGC, en conjunto con RD Vial, determinaron eso, ponerle una multa al que se meta por el paso rápido y no tenga recarga, porque ellos saben que no tienen el paso rápido. Quizás se puedan equivocar un día con el tema de la recarga, pero el que no tiene el paso rápido sabe que no lo tiene, aún así se mete y sí, se fiscaliza. De hecho, yo atribuiría alguna de las mejoras en el tema de seguridad vial directamente a RD Vial, porque ellos han estado iluminando puntos críticos. Sí, han hecho un buen trabajo. Han estado cerrando retornos ilegales, que realmente muchos accidentes ocurren por el tema de los retornos ilegales y por la falta de iluminación en puntos específicos que son críticos. Rafael, ¿cómo manejar también el tema de los transeúntes, los peatones? Ahora con este incremento de la movilidad por el metro, por el teleférico, muchas personas cruzan las calles, muchas personas transitan a pie, son peatones, y entonces estos motoristas también, por ejemplo, tengo un amigo, conversaba ayer con un amigo, el buen amigo Ramón Ortega, que al igual que yo se rompió el brazo, la clavícula y está con un cabestrillo porque un motorista, él iba cruzando la calle en la López de Vega y el motorista lo batió. Y entonces cuando cayó a la acera se rompió el brazo y hubo que intervenirlo. Muchos accidentes con peatones que afectan al peatón. Aquí no hay una cultura, un respeto al paso cebra, un respeto. ¿Cómo trabajar esa parte? Sí, eso tiene que ver mucho con la educación, o sea, no solamente desde el Estado, sino también la misma educación en el hogar. Y si bien es cierto que el peatón en la pirámide de la seguridad vial ocupa el primer lugar, vamos a decir, el peatón también debe de estar educado, porque incluso en países desarrollados al peatón también se multa. O sea, aquí no pasa, y quizás en muchísimos países no pasa. Sí, porque pasa, también pero cruzan las avenidas y las calles por donde no deberían cruzarlas. Exactamente. Incluso, por ejemplo, Estados Unidos, que es el ejemplo que tenemos más cerca, si a ti te atropella, por ejemplo, un vehículo y el semáforo estaba en verde, e inclusive el vehículo puede demandarte a ti como peatón porque tú estabas violentando una norma. Entonces, incluso aquí nosotros vemos el letrero de no pasajero. Y muchas veces culpamos siempre al de la guagua, pero el pasajero es el que se pone en el letrero donde dice no pasajero para ocupar el autobús, por ejemplo. Claro, cuando hablo de autobús, hablo de los sindicatos, no de la ONSA, porque las ONSA tienen su propia parada. Entonces, es un tema de educación, no solamente, como te dije, del Estado dominicano, sino también de los mismos individuos. Pero ahí está el tema de los motoristas, que lamentablemente en la mayoría de los casos los peatones se ven afectados justamente por impactos de motociclistas. Les agradezco mucho a estos dos distinguidos personajes que hemos tenido aquí esta noche para analizar este tema tan lamentable. 651 muertes por accidentes de tránsito en estos primeros 4 meses del 2026. Actualiza 678 al día de hoy. 678 al día de hoy, sí, porque son 651 al 25 de abril, pero 678 al día de hoy, 27 de abril. Y el año pasado, el 2025, cerró con 2.224 muertes por accidentes de tránsito. Gracias a Rafael Toribio, auditor interno de RD de Seguridad Vial, y Aníbal Hermoso, quien es el director ejecutivo, el CEO de Accidentes RD. Gracias, Aníbal, gracias, Rafael. Ojalá nosotros pudiéramos volver a tener una mirada sobre este tema más adelante, pero con una baja en las estadísticas, pero por el paso que vamos no pinta así. Eso es. Muchísimas gracias por su tiempo. Señores, hacemos una pausa y ya regresamos con La Mirada.